Hola, ¿qué tal? Regresamos. Estamos hablando de las certificaciones médicas y estábamos hablando, Marco, de cómo es esta cuestión de regulación del CONASEM. ¿Hay un reglamento? ¿Cómo está constituido el CONASEM? Sí, mira, en realidad, como ya lo comentamos antes, CONASEM surge en el seno de la sociedad civil, de la comunidad médica. El gobierno, y vamos a entender por el gobierno lo que técnicamente es, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el gobierno federal, determina auxiliarse de toda esta estructura de 49 asociaciones y su cúpula para poder certificar a los médicos cada 5 años y le pone esa obligación en la Ley General de Salud. Entonces, es algo que está dispuesto en la Ley General de Salud. Entonces es una Ahora, obligación para todos los sí, médicos. porque hay un bien jurídico a tutelar. Y el bien jurídico que decidió tutelar el gobierno federal es al paciente cuando requiere un especialista. Y siempre requerimos un especialista. Entonces, ¿por qué había que tutelar eso? Porque tú y yo tenemos cédula de abogados y tú cédula de doctora en Derecho. Y los doctores tienen cédula de médico general y cédula de médicos especialistas, pero para toda la vida. Ajá, pero estos médicos especialistas, como decía el doctor Wolper, tienen que estarse entonces actualizando, tienen que tomar cursos y tienen que... ¿de qué manera se preparan? Mira, el propósito de la certificación es una supervisión en el tiempo, porque las cédulas son para toda la vida y ya no la ejerces y se acabó. Y mi suegro tenía 80 años y decidió, yo no receto ni aunque le duele el estómago a nadie, porque ya no puedo. Bueno, entonces la certificación es una supervisión en el tiempo, porque es cada 5 años. Y la ciencia médica y la tecnología sobre la ciencia médica es muy dinámica. Entonces el Estado tenía que asegurarse de que el médico siempre estuviese actualizado y le dio esa encomienda al CONASEM, que ya la hacía de suyo. Pues está en la ley, en el 81 de la Ley General de Salud y en el 272 bis también de la Ley General de Salud. Ya. Ahora, las asociaciones que te platicaba, esas dan los cursos y tienen una puntuación junto con otro tipo que te puede decir el doctor Muñoz ampliamente, junto con otro tipo de renglones que dan puntuaciones para la certificación cada 5 años. Esto que dice el licenciado Estefano es muy interesante porque los médicos tenemos muchos documentos. Tenemos el título profesional, tenemos el documento, el diploma que nos da la institución en donde hicimos una o varias especialidades, luego la cédula profesional de médico y luego la cédula profesional de especialista. Todos esos documentos que nosotros apreciamos mucho porque nos costó mucho trabajo tener, son para siempre, son para toda la vida. Podríamos ejercer la medicina sin volver a abrir un libro, a leer un artículo médico, a escribir un artículo en una revista. Y eso sí sería una irresponsabilidad, ¿no? Sería una total irresponsabilidad y más, claro. Y en medicina lo vemos muy claramente. Claro. Por eso la importancia de la certificación, de la vigencia de la certificación, de estarnos examinando cada 5 años, porque eso sí puede decir si ese médico es un verdadero especialista y el paciente que lo está viendo tener pues la certeza, la confianza de que el médico ha hecho los estudios y lo sigue haciendo para poder... Pero nuestro país es un país muy desigual, con unas desigualdades sociales terribles. Y no es lo mismo un médico que está en la sierra, por ejemplo, a un médico que trabaja quizás en un instituto nacional. ¿Hay alguna forma de no discriminar a ese médico que está en la sierra? ¿O
o de qué manera podríamos decir, o a todos se les trata con la misma... Lo que pasa es que hablamos de claro. dos Sí. diferentes niveles de preparación de los médicos. El médico que está en la sierra casi siempre es un médico general. Los médicos generales no tienen obligación de certificarse. Ok. Este modelo de certificación es para médico especialista, el que es un posgrado, realiza un posgrado y trabaja casi siempre en instituciones públicas o privadas Ya. que requieren de médicos especialistas. La atención primaria de la salud, que es la que pienso que está refiriéndose, pues Sí, sí. está atendida por médicos generales, en donde su preparación como médico después de la escuela de medicina Ujú, le da su cédula profesional y le autoriza a ejercer su profesión, ujú. y pues es responsabilidad de él mantenerse actualizado en los conocimientos, pero no está obligado por ley a certificarse. Ya. Eso, son dos componentes. Dos panoramas Dos panoramas diferentes, distintos. sí, sí, En sí. nuestro país, como el 60% de los médicos son especialistas y el 40% médicos generales. Ujú. Entonces son dos universos diferentes, todos obligados a capacitarnos en el tiempo, Claro. pero uno está por ley obligado a demostrar que sigue vigente en el conocimiento, que puede darle cierta certeza a la población de que está preparado para atender sus dolencias y resolverlas cuando esto es factible. Claro, En claro. el modelo norteamericano, por ejemplo, ellos hablan de privilegios. El médico certificado por un board, que es un consejo, Ujú. va obteniendo en el tiempo privilegios. Que bueno, por ejemplo, participar o pertenecer a un hospital privado de alto nivel en donde pues solamente se puede ingresar si está certificado, ¿no? Ujú. Si quiere ser profesor universitario de una carrera, de una especialidad, tiene que estar certificado también. Si quiere que el seguro de gastos médicos mayores le pague la atención, pues tiene que estar certificado. Entonces, la certificación en este modelo anglosajón, es obtener un cierto número de privilegios para ejercer su profesión. En estos países, Canadá y Estados Unidos, no es obligatorio por ley, pero el médico lo hace por prestigio, por sentimiento de demostrar que está preparado y para obtener estos privilegios. Claro, Mira claro. que es la diferencia un poco entre estos dos modelos. En México también se tienen esos privilegios, pero no son el principal motor de la certificación, de la vigencia de la certificación. Sí, sí. Em, esta CONASEM, que ha tenido ya un gran prestigio y bueno, y todo el mundo la respeta, pese a que haya algunos médicos que están un poco reticentes, ¿verdad?, a quererse certificar. De todas maneras, tiene varios órganos muy importantes e incluso tiene una junta de gobierno y un consejo de expresidentes, ¿verdad? Este Consejo de Expresidentes, ¿cómo se conforma, doctor? Lo conformamos en este momento por 3 personas. Ujú. El doctor Víctor Espinosa de los Reyes, que fue el primer presidente de CONASEM, Sí. el doctor Norberto Treviño García Manso Ujú. y un servidor. Muy bien. A nuestro grupo de expresidentes pues tenemos las actividades que nos asigna el presidente actual, el presidente en funciones, el doctor Onofre Muñoz, y seguimos colaborando. De manera que el trabajo nuestro en CONASEM pues es de muchos años. Y de mucha solidaridad, por lo que veo, ¿verdad? Sí, claro. Mucha solidaridad. Fíjate que sobre el punto yo quisiera agregar algo, que es un diseño que el presidente actual, el doctor Muñoz, propuso a la Asamblea General. Ujú. Este Consejo de Expresidentes no es consejo consultivo, ¿eh? Es un consejo que tiene actividades y atribuciones. Por ejemplo, los aspectos reglamentarios se pueden generar en la Asamblea, pero la propia Asamblea decidió que fueran revisados por los expresidentes, dada su experiencia en estas lides, porque ha sido abrir brecha y abrir brecha y abrir brecha a cambio de nada. Ujú. Es mera filantropía de los médicos. No reciben un centavo. El presidente CONASEM, los vocales, no tienen ninguna contraprestación. Los presidentes, los 47 presidentes de los consejos, sus mesas directivas, no tienen ninguna contraprestación. Y en todos los consejos, te aseguro que están muchos de los médicos más prestigiados de cada rama. Claro.
Entonces, eso es muy importante. Porque Cargos fíjate, honoríficos no muy hay respetados. contraprestación. Lo que hay es una cuota cada 5 años que la cuota la das como asociado, Ujú. no la das como pago. La única excepción es si el médico que acaba de recibir su diploma de la universidad y su diploma de la institución de educación de salud oficialmente reconocida, presenta el examen, paga esa cuota y no lo logra pasar. Ujú. Eso es el único ingreso que no se considera como cuota de asociado. Entonces, Nada más porque no pasó el examen. es que entonces Ajá. no puede ser asociado. Sí, En el momento en que pasa el examen, eres un asociado más, como en los clubes, ¿no? claro. Es un principio muy importante porque está vinculado con la naturaleza de la asociación civil que no tiene fines preponderantemente de lucro. Aquí no hay lucro alguno. Exacto. Y lo digo porque es muy importante para la sociedad. Claro, y esto otorga también una autonomía de gestión, ¿verdad, doctor? Totalmente, totalmente. Sí. Ah, y responde a uno de los cuestionamientos que estábamos comentando antes del programa, en donde Sí. uno de ellos es, bueno, y hay un interés económico en todo este asunto. No, la cuota paga el examen, paga la organización administrativa, ¿no? Paga a las secretarias de oficina, Ujú. pero ningún miembro de estos organismos recibe un centavo. Claro, claro. Exámenes que son cada vez más sofisticados, Más que sofisticados. requieren más inversión, más tecnología. Ujú. Y algo importante es que hay un solo consejo, uno solo, de la especialidad en todo el país. Lo que En hace caso, Un los solo consejo. gastroenterólogos Exacto, de todo cada el especialidad. país ¿Cuántas se especialidades hay? certifican. Cada uno de los consejos puede tener diversas especialidades y examinarlos. Ajá. Por ejemplo, el gastroenterólogo, en mi caso, hay el Consejo de Gastroenterología también examina y certifica al gastroenterólogo pediatra, Ujú, al endoscopista, ujú. de manera que el número de especialidades puede ser mucho, pero encuentran su nicho y su sitio en alguno de los consejos de estas 47 consejos de especialidades 47. para ahí recurrir a solicitar su certificación. Ujú. Es un número cambiante. Por ejemplo, en este momento, los 47 consejos certifican 65 especialidades de adultos o de niños, Ujú, ¿no? ujú. Pediatría, neonatología, neurología, neurología pediátrica, y 115 subespecialidades que les llamamos capítulos. Entonces, Ya. todo el subespecialista o el especialista encuentra un espacio para certificarse en 47 consejos. Eso creo que es importante. ¿Y cuáles son, podríamos decir, los consejos más activos o más participativos o Pues es muy difícil decir más eso. Yo activos? diría, ¿cuáles son los más voluminosos en Ajá. especialistas? Ujú. Pues son los especialistas que llamamos troncales, ¿no? El que en este año, por ejemplo, tiene el mayor número de especialistas vigentes certificados es el de pediatría, que tiene 12.500 pediatras certificados en todo el país. Y bueno, sigue medicina familiar, medicina interna, Los ginecobstetricia, ginecólogos, ¿no? que son consejos muy, muy grandes, porque Cirugía ese es, el mayor número, general. es por número de especialistas. De activos, todos son muy activos, ¿no? Todos son activos. Pero esos tienen el mayor número y, por tanto, tienen más, más compromisos y más presiones, inclusive financieras, porque hay que examinar cada año a los que van Hay terminando la muchísimo vigencia. trabajo, ¿no? Sí. Otro de los comentarios que hay es, ¿por qué un solo consejo? Algunos, gente cercanas inclusive, nos han comentado, bueno, ¿y por qué este proceso no hace mejor las universidades? Ahí se graduaron los muchachos, ¿y por qué no lo sigue certificando? Primero, porque tendría cada universidad que tener su propio programa de certificación. ¿no? Ah. Y segundo, pues sería juez y parte, ¿no? Yo gradúo a mis alumnos y luego cada 5 años los certifico. Pues había un Claro. conflicto de interés ahí. Claro. Y eso tercero, mismo puede se plantarse. perdería la homogeneidad. Actualmente Claro. no importa dónde yo me forme como pediatra, en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Puebla, en la Ciudad de México, no, el examen es el mismo para todos, Claro. ¿no? Porque Claro. se supone que el programa de preparación es el mismo. Y entonces, un solo organismo certifica a los pediatras de todas las universidades del país. Del país, claro. Y dice, bueno, pues y además hay una retroalimentación. A las universidades se les informa, a las escuelas de medicina, los puntos débiles de los egresados de sus escuelas. Esta escuela no está bien. Le falta no está bien. esto. Hay una retroalimentación muy importante Eso es muy interesante. entre el Consejo de Certificación y los estudios de posgrado de las escuelas de medicina. De hecho, el presidente del Consejo es ex oficio parte del comité académico
de la universidad, de la especialidad, para que estén en contacto directo y estén informando. Entonces hay una retroalimentación muy importante. Y para la mejora, ¿no? De todas maneras, de los Y para ir conocimientos homogeneizando los programas, algunos consejos han logrado, por iniciativa personal, que todos los programas de todas las universidades del país sean el mismo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no hay preparaciones diferentes y Claro, desigualdades. objetivos De diferentes. ¿no? todas maneras las hay, ¿no? De todas maneras uno se percata de que la preparación médica en el país no es desigual, ¿no? Pero la ley no solo faculta, sino que obliga a los consejos a ver cómo están las especialidades en todo el país. O sea, todos los programas pueden ser revisados por el consejo de tal manera de ir hacia esa homogenización, que algunas especialidades, cardiología, lo pongo como ejemplo, ha sido muy exitosa. Los programas de cardiología en el país, puede estar seguro que es uno. Ujú, ujú. ¿Y los neurólogos qué tal? Bien, funcionan muy bien. Sí. Es un consejo muy bien organizado. Ajá. Ya, Y certifican a neurología de adultos y neurología de niños, neurología pediátrica. ya, muy bien. ¿Por qué en especial neurología? Bueno, pues porque pero- siempre se me han hecho interesantes, ¿no? Manejan Los el médicos, sí, exactamente. Marco, te iba a preguntar, hay un reglamento que tienen ustedes en la CONASEM de idoneidad. ¿A qué se refiere esto? Mira, los consejos están sujetos a la supervisión de CONASEM y tienen que cumplir con una serie de requisitos y CONASEM les determina una serie de políticas para su homogenización. En el caso de la calificación, de que haya exámenes oportunos después de que los jóvenes salen de las universidades, de que tengan sus asambleas, sus juntas de gobierno, su vida interna sana, como en casa de cristal. Ujú. Entonces, cuando ocurre eso, CONASEM le otorga la idoneidad a esa asociación civil para que certifique, pero tiene que dar el ejemplo y tienen que ser los mejores. Entonces, les da esa idoneidad. Y aquí comentaba el doctor Muñoz de subespecialidad, que se me hace raro porque no le gusta mucho el término al doctor Muñoz. Es el que se entiende mejor en el público. Sí, lo sé muy bien, pero aquí subespecialidad es supra, ¿eh? O sea, hay... Supraespecialidad. No, sub es supra, aquí te lo voy a comentar. Médico general, Ajá, psiquiatra, la especialidad, ajá. especialista en sueño, la subespecialidad. Entonces, es supra. Van subiendo. ¿no? ¿Puedo interrumpirte? Además, Sí, claro, así lo hacemos. no usa el término, pero lo utilizamos. Pero realmente la UNAM ha logrado una mejor terminología. La UNAM llama especialidades de entrada directa. Todas aquellas a las que se ingresa después de la carrera de medicina. Medicina interna, pediatría. Uno termina de médico y luego hace especialidad de entrada directa. Y les llama especialidades de entrada indirecta y termina con el problema de supra-sub. Todas aquellas que requieren de una especialidad previa. Si yo quiero ser neonatólogo de recién nacidos, primero soy pediatra. Claro. Entonces, neonatología es de entrada indirecta porque no puedo entrar directamente a esa especialidad. Claro. Si quiero hacer hemodinamia, tengo que ser cardiólogo primero. Entonces, entrada directa cardiología, entrada indirecta hemodinamia. Claro, Y así se acabó esto de supra, sub. Es aquellas que se entran directamente después de la carrera y aquellas que se requieren de una especialidad previa. ¿Ya? Entonces, Claro. nosotros le llamamos Más capítulos. sencillo, ¿no, Marco? Sí, Nosotros le llamamos capítulos en realidad. Sí, los capítulos de capítulos. cada especialidad. Claro. Pero para que se entienda bien la terminología, en realidad está muy bien descrita con de entrada directa y de entrada indirecta. yo estoy de acuerdo. Pero cuando hay una carrera de entrada indirecta, el profesionista tiene una segunda especialidad. Sí, me Una impresiona mucho, segunda sobre todo en especialidad. ortopedia, que me he dado cuenta la cantidad de, subespecialidades que hay o capítulos que hay, ¿no? Sí. El capítulo de rodilla, capítulo de dedo meñique, capítulo Cirugía de, de ¿no? mano. De la mano, Sí, cirugía etcétera. de mano, sí. No, dedo meñique es una exageración, ¿verdad? ¿No? Pero Fíjate que quisiera comentar algunas cuestiones de carácter jurídico Sí, con las que se ha enfrentado CONASEM, el actual presidente y el anterior presidente. La ley
en el 81, en el último párrafo, señala que las autoridades educativas, todas, porque vamos a recordar que de acuerdo con la Constitución, el asunto de las profesiones es materia de los estados. Ujú. Entonces, en cada estado, Tiene su competencia. hay autoridades educativas, Sí. como la del Distrito Federal aquí, ¿no? Ujú. Que a lo mejor nada más es para la Ciudad de México, pero bueno, Ujú. se maneja como federal, pero eso es otra cosa. Deberán de pedir la opinión de CONASEM para otorgar la cédula de médico especialista. Ujú. Entonces, pues cualquier abogado que lee esto o cualquier médico que lee esto y no lo sabe, dice, ¿cómo la opinión de CONASEM, que es una asociación civil, que adentro tiene 47 asociaciones, y como una autoridad educativa, como la Dirección General de Profesiones, tiene que pedir la opinión de CONASEM? Entonces, eso le ha traído un terrible problema a CONASEM, que fue invitado. CONASEM está ha conocido de CONASEM la Corte en tesis aisladas y jurisprudencias en 3 diferentes temas. Sí. El Congreso lo puso en la ley y la administración pública le emitió lineamientos. O sea, los 3 poderes federales. No damos la opinión, no estoy hablando como... CONASEM no da la opinión a las autoridades educativas. CONASEM solo informa si aquella persona que la autoridad educativa le pregunta si está certificado o no está certificado o no está vigente su certificación, el estatus de esa persona. Perdona, que son 3. Nunca se certificó pero no está vigente, o sí está certificado. Y CONASEM solamente le dice ese estatus. Eso no es una opinión, eso es una información. La ley lamentablemente dice eso y nos ha traído muchos problemas porque no se sabe realmente cuál es el mecanismo exacto que se sigue. Muy bien, muy bien. Pues es una en un interpre- momento regresamos y seguimos platicando.